Muchas veces, ¿sabe lo que nos falta? El temor a la palabra de Dios. Este profeta hablaba y decía, oí tu palabra y temí. O sea que oí tu palabra y la respeté. Hoy vemos en muchos lugares donde escuchan la palabra de Dios. No pasan este lugar, pero escuchan la palabra de Dios. Pero falta el paso siguiente, que es, después de oír algo, yo respeto. ¿Vieron cuando le dicen, en esa villa no vayan porque es peligroso? Entonces lo escuché y me metí. Me metí en ese barrio y me robaron. Entonces yo escucho, pero no respeto lo que oigo. Así es con la palabra de Dios. Si a nosotros Dios, cuando venimos en su camino, nos traza, nos marca una dirección, entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por ir por esa dirección o por la que a nosotros nos agrada? El profeta Habacuc aclaraba varias veces en lo que significaba para él oír la palabra de Dios y respetarla, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Me acuerdo estos días con el ayuno, nos estábamos acordando cuando comenzamos con Milagro, con la historia de Milagro. Y cuando nosotros, uno dice, mirá que Dios te está marcando este camino que es un proceso. Y qué bueno es cuando la persona entiende o de a poquito va entendiendo el proceso. Y ese es el camino del Señor. Oír la palabra y respetarlo es un proceso. ¿Y cuántos saben que pueden recibir la bendición de Dios cuando van por ese proceso? Amén. 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 Nosotros venimos al camino del Señor sin conocer la palabra de Dios. Porque antiguamente no nos las enseñaban en profundidad. Acá el profeta decía, oí tu palabra. Anteriormente escuchaba y sabía de la existencia de un Dios que podía hacer milagros, que podía sanar enfermos, que podía libertar al cautivo, que podía darle vista a los ciegos, que podía levantar al paralítico, pero lo escuchaba de a oídas. Y no podía yo experimentar personalmente ese testimonio, esa vida de esa persona. Hasta que Dios permite en nuestra mente una ceguera tan grande que nosotros no sabemos cómo actuar, cómo reaccionar, ¿no? Y ahí es cuando debemos de entender por qué decía el profeta Habacuc, por qué decía que debía de oír y respetarla. Oír y tener un respeto, algo que está trazado, algo que está marcado, algo de lo que yo tengo que sí o sí prestar atención a su palabra, porque eso me va a llevar a la victoria y no a la derrota. Amén. Gracias, Señor. Entonces Habacuc decía, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Qué puede pensar usted en parte de su mente? ¿Qué podría ser la obra de Dios? La obra que hacen nosotros. Amén. Porque si hay algo que yo tengo que avivar, por ejemplo, es, ¿qué pasa en la chacra? Cuando la abuela le dice al nieto, anda, avívame el fuego, aviva el fuego, ¿no? El fuego es una brasa que está ahí apagándose. Dale, dale, changuito, anda, avivame el fuego, ¿sí? Hay que ir a soplar, hay que agarrar un cartón o algo y soplar la brasa para que ese fuego comience a ser encendido. Y eso es lo que decía el profeta Habacuc, decía a Dios, él le clamaba a Dios para que el Dios pudiera avivar la obra de él. ¿Y quién es la obra de Dios? Nosotros somos la obra de Dios. Cada uno de nosotros somos la obra de Dios. ¿Y en qué tenemos que ser avivados? Dios tiene que avivarnos en muchas áreas de nuestra vida.
no es solamente en una sola área, sino que Dios quiere que su obra sea competente, que su obra pueda avanzar en diferentes puntos, en diferentes áreas de su vida. Por eso es que cuando uno comienza a orarle y a decirle a Dios, más aquellos que son padres, Señor, aviva a mis hijos, ¿no? Cuando están pasando etapas de la vida, cuando son niños, cuando son adolescentes y cuando ya van creciendo, ay, ¿cuándo se va a avivar? ¿No le ha pasado como mamá o como papá? ¿No? ¿Cuándo se va a dar cuenta? Y Habacuc le decía a Dios, Dios, Jehová de los ejércitos, acá está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo y está escuchando, está oyendo tu palabra, le está trazando una dirección, le está marcando el camino, le está diciendo, tenés que venir a la iglesia, aviva tu obra. Amén. Avívalo, Señor. Habacuc le clamaba a Dios para que Dios avivara al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, al venir a buscar su palabra, el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, al venir a buscar la presencia de Dios, está siendo ¿qué? Avivado por Dios. Cuando nosotros decimos, cuando Dios nos dice a través de su palabra, mirad que tenés que hacer tal cosa, a través de su palabra te dice, mirad que tenés que ayunar, mirad que tenés que congregar, mirad que tenés que participar de las reuniones, tenemos que compartir la célula. Dios está marcando ese compartir, esa reunión. ¿Por qué? Porque Dios a través de eso quiere avivar su obra. Amén. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Cuando Dios te dice, ¿querés arrebatar la bendición? Pasá, andá, pasá adelante y arrebatá la bendición. En esa actitud tuya, cuando vos reaccionás, en ese momento hay un avivamiento en tu interior. Hay un fuego que comienza a encenderse y el Espíritu Santo quiere hacer la obra en tu vida. Por lo tanto, está en vos, está en tu mente, en tu corazón, en tu decisión, el ser avivado por el Espíritu de Dios. Y por eso Habacuc le oraba a Dios. Él le decía, Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra a que quiera servirte, a que quiera pedirle a Dios el ministerio, cuál es la función que va a cumplir a futuro, cuál es el ministerio que Dios le está dando, le está entregando en este tiempo para que pueda trabajar debido a ese ministerio, que se pueda enfocar en lo que Dios verdaderamente tiene para todos y cada uno de nosotros. Cuando Jesús salió a caminar y salió a buscar a sus discípulos, dice que en un momento lo encuentra a Pedro en la barca trabajando ahí con los peces, y Dios le dijo, en ese momento Jesús le dijo, ven Pedro, que yo te voy a hacer pescador de hombres. Y Dios le estaba diciendo que lo iba a traer al camino del Señor, que lo iba a instruir, que le iba a enseñar. ¿Para qué? Para que esa obra sea avivada por Dios, para que pueda tener facilidad de palabra y que pueda predicar el Evangelio y ganar almas para el reino de Dios. Ahí Jesús estaba llamando a ser avivada esa obra. ¿A cuántos nos ha pasado que antes de venir a los caminos del Señor estábamos entenebrecidos, asustados? Estábamos con nuestra mente natural, con nuestra mente común, la rutina de todos los días, lo común que dice la noticia, lo común que dice la sociedad, lo que dice nuestro barrio. Eso es nuestra mente entenebrecida. Y cuando hay un profeta de Dios, cuando hay un hombre que tiene relación con Dios, cuando hay un hombre que está caminando en la voluntad de Dios y está observando la condición de aquellas personas y dice, Señor, aviva tu obra, Señor, sácalo de esa condición, sácalo de esa situación, sácalo de esa rutina, Señor, tráelo a tu camino, Señor, para que sea avivado a través de tu palabra y que pueda ser de bendición para ese lugar, para ese barrio, para donde tú lo envíes. Y Dios nos está llamando ¿a qué? A avivarnos. Y aquellos que han sido avivados por Dios
Son los encargados de orar e interceder como Habacuc ha intercedido ante el Padre para pedirle que sea avivado aquella persona. ¿Cuántos tenemos familiares que todavía no están avivados? Pero es tiempo, este año, como declaramos que es el año de la familia, tenemos que declarar que aquella persona que no está avivado por Dios, debemos de orar. Este ayuno no es que va a terminar acá, sino que con estos ayunos nosotros le clamamos a Dios y le decimos: Señor, aviva a mi hermano, aviva a mi hermana, aviva a mi vecino, aviva a mi vecina. Señor, aviva tu obra. Es lo que Habacuc estaba pidiendo. Y eso es lo que nosotros día a día le pedimos. Me ha pasado muchas situaciones, muchos momentos, cuando veía personas que estaban tan depresivos por la situación que estaba viviendo, estaba tan agobiado, angustiado, desesperado, nervioso, que quería quitarse la vida, que parecía que ese problema no lo iba a solucionar nunca, parecía que eso lo agobiaba y lo encerraba y lo tenía ahogado. Y yo en ese momento, antes de aconsejar a esa persona, le decía: Señor, aviva tu obra. Avívalo, Señor. Despiértalo, Señor. Enciende ese fuego, esa brasa que quizás por falta de oración, por falta de comunión con Dios, por falta de búsqueda de Dios, ese fuego que estaba encendido un tiempo, se fue apagando, se fue menguando la oración de esta persona y fue alejándose de la presencia de Dios, y su estado comenzó a estar frío ante la presencia de Dios. Pero cuando nosotros, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, como ministro de Dios, comenzamos a clamar a Dios y le decimos: Señor, aviva tu obra. Señor, aviva ese fuego que está en su interior. Enciéndelo, Señor, porque si un momento Él estaba ferviente, estaba firme en tus cosas, si un momento Él estaba predicando tu palabra, Señor, por cosas de la vida se ha frenado, se ha estado quieto, Señor, aviva tu obra, aviva el fuego del Espíritu Santo que hay en su interior. Avívalo, Señor, en el nombre de Jesús. Qué bueno que es poder entender la oración de Habacuc. Y dice: en medio de los tiempos, hazla conocer. Estos son tiempos, hermanos, en la cual nosotros tenemos que ya destapar nuestro cerebro, destapar nuestra mente y conocer. ¿Qué es lo que tenemos que conocer? La divina voluntad de Dios. Debemos de conocer lo que Dios quiere para nosotros. Debemos de escudriñar, de buscar y decir: Dios, ¿cuántas veces me has hablado, Señor? Pero será verdad, Señor. Yo quiero conocerte cada día más. Yo quiero conocer la profundidad del ministerio que tienes para mí. ¿En qué área quieres usar mi vida? Yo quiero conocer, Señor, aquello que tú tienes a futuro para mi vida. Yo quiero conocer, Señor, los planes que tienes para conmigo. Yo quiero conocer, Señor, cuál es tu divina voluntad para mi vida. Porque cuando nosotros, en el medio de los tiempos, comenzamos a conocer lo que Dios tiene para nosotros, te aseguro, hermano, hermana, que usted va a comenzar a vivir en el reino de Dios, que significa la paz de Dios. Pero es un paso, es algo que nosotros debemos de activar en nuestro interior. El avivarnos no es solamente de Dios. El avivarnos depende también de nosotros. Depende de cómo lo busquemos. Depende de cómo nosotros nos confrontemos con Dios. Porque si yo le digo a la persona, me pregunta y me dice: ¿cómo está la situación? ¿Cuál es el problema? ¿Hay trabajos? ¿Hay espíritus? No le puedo decir qué es lo que hay. Lo que yo le puedo decir de parte de Dios es: comenzar a buscar de Dios. Comenzar a buscar de Dios y vas a ver el milagro de Dios. Vas a ver la mano de Dios. Vas a ver todo lo que Dios comienza a hacer. Y ahí va a ser avivado esa obra. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y con esto termino. En la ira, Dios es un Dios de amor, un Dios de perdón, un Dios que te levanta, que te fortalece. Siempre decimos que Dios tiene misericordia para con todos.
Pero acuérdense, hermanos, y ayer hoy lo compartíamos con la hermana, que así también la ira de Dios, ay de aquellos que caen bajo la ira de Dios. Porque es mejor cometer errores no habiéndolo conocido a Dios que cometer errores habiéndolo conocido. Y muchas veces, cuando alguien nos hace un daño, nosotros decimos, a veces a los que conocemos la palabra de Dios, nos duele entregarlo en las manos de Dios. Porque cuando Dios se encarga de aquella persona que te hizo daño, la destrucción de esa persona es muy dolorosa, es muy triste. La Biblia hoy compartíamos lo que le puede llegar a tocar a esa persona cuando Dios lo maldice, cuando la ira de Dios cae o viene sobre esa vida. Y muchos quieren predicar la palabra de Dios para abrazar, contener, para decirle que Dios es bueno, que Dios no castiga. Pero la Biblia a nosotros, hermanos, nos enseña claramente que el castigo de Dios está a la puerta. Tanto las bendiciones de Dios para exaltarte, para levantarte, para bendecirte en gran manera, para que tú seas bendecido y puedas bendecir, así también la ira de Dios es muy fea. Por eso Habacuc le decía a Dios, en la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc le pedía a Dios y estaba pidiendo por el pueblo, por lo que estaba viviendo en aquel tiempo, en el pueblo donde la gente hacía lo que quería, la gente se manejaba como quería, ellos se manejaban por sus raciocinios, por lo natural, y hacían todo conforme a su divina voluntad. Pero ¿sabe qué? Era por eso la oración de Habacuc, de clamarle a Dios y decirle, Dios, oí tu palabra y temí. Oí tu palabra y la respeté. Me dejé llevar por lo que tú me dices. Me estoy dejando llevar por tus enseñanzas. Me estoy dejando llevar por el camino que me estás trazando, Señor. Y por eso, Señor, por esa obediencia, por ese camino por el cual estoy caminando, yo te clamo a ti, Señor, que tú puedas avivar a tu pueblo. Cuántas bendiciones se puede recibir cuando el pueblo de Dios está avivado por el Espíritu Santo de Dios. Y muchos dan testimonio, muchos pueden contar cuando fueron avivados por Dios. Cuando recibieron al Espíritu de Dios y ese avivamiento llegó en su interior. Ese avivamiento comenzó a encenderse ahí en su interior. Ese avivamiento comienza a fluir en su vida, a fluir en su vecino, a fluir en sus seres queridos. Ese avivamiento tiene que estar encendido. Ese avivamiento tiene que caminar contigo. Ese avivamiento de parte de Dios no te tiene que abandonar. Porque Dios un día te eligió, un día escogió tu vida para avivarte, para bendecirte, para llevarte adelante, aunque se metan los problemas, aunque vengan los obstáculos, aunque vengan las barreras. El avivamiento de Dios tiene que estar siempre encendido en tu corazón. Porque la palabra de Dios dice, aviva tu obra, y en la ira acuérdate de la misericordia. Esa es la palabra que Dios puso en mi corazón en esta noche. Así es que yo les dije que era cortito. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios en qué área de nuestras vidas quizás hay una necesidad de que estemos avivados.